cuando se les dejó, no recuerdo si fue la clase pasada, pero el día que se les dejó la práctica del servidor HTTP, les quedé de ver la parte del el ejemplo con Postman para el método put. Sí, profe, dijo que lo descargáramos, pero ya no me enseñó cómo usarlo. Ah, va. Bueno, entonces aquí tengo abierto el Postman. No sé si ya se lo instalaron. Ya, ya, ya. Y entonces cuando lo abran les va a preguntar que qué quieren hacer y ya le dicen que quieren hacer una petición HTTP y y cuando le den que quieren hacer una petición HTTP les va a abrir esta interfaz que está aquí, como la pueden ver aquí. Entonces, si se fijan aquí en en el menú, bueno, en ¿cómo se puede decir? En el entorno de prueba, aquí tengo un primer campo donde yo voy a especificar el URL. Aquí está, el URL que yo voy a solicitar, a quien se le va a hacer la petición. Y, y del lado izquierdo me dice qué tipo de petición quiero hacer. Si quiero hacer una petición GET, POST, PUT, etcétera, etcétera, de todas las opciones que me permite manejar, bueno, todos los métodos que me permiten manejar HTTP, ¿vale? Que si se fijan son un montón. Entonces, ahorita si quieren hacemos una petición GET, nada más déjenme hacer primero la PUT. Entonces, si ustedes quieren probar peticiones PUT desde aquí, lo único que tendrían que hacer es especificar que la petición va a ser una petición PUT, especificar su servidor, que en este caso sería la HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, 127.0.0.1, el puerto en el que está corriendo. Y cuando ustedes hacen una petición PUT, pues tienen que poner el nombre del recurso que van a subir al servidor. En mi caso, pues voy a intentar subir un archivo, ¿no? RFC 2616.txt para que mande el archivo el navegador. Bueno, en este caso el Postman. Y entonces ahora, si aquí dice, si tú le quieres poner parámetros, pues ahí se agregan. Igual para la parte de la autenticación, si quieres agregarle campos del encabezado, etcétera, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa es esta pestaña que dice cuerpo, el body. Cuando ustedes se van a esa pestaña, aquí les va a poner en la parte de abajo, no sé si déjenme poner la barrita esta de la flechita. Aquí les va a aparecer un botón que dice selección archivo. ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces pues ya le puchan ahí y les va a pedir que seleccionen un archivo. Ya buscan el archivo que quieren mandar. En mi caso pues es el del RFC. Le doy a abrir. Y entonces va a intentar hacer una petición put al servidor, mandando, bueno, adjuntando ese archivo, ¿no? Que lo único que hace ese proceso de adjuntar es carga los datos del archivo, los mete en un arreglo de bytes y eso es lo que manda después de la línea en blanco. ¿Se acuerdan que cuando haces una petición, pones la petición, llámese get, post, put, etcétera? Es el primer renglón de la petición, luego van unos campos del encabezado y luego va una línea en blanco. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Entonces, en este caso, después de la línea en blanco, se agrega ese arreglo de bytes con los datos del archivo dentro de la petición. Entonces, déjenme correr el servidor. Igual aquí otra cosa que quiero que chequen, que es algo que se tiene que modificar. Aquí en nuestro programa, dentro del hilo que se encarga de leer la petición que va a hacer el navegador, lo único que yo estoy haciendo es leer 2000 bytes. Nada más estoy leyendo eso. Entonces, a la hora de hacer la lectura, pues nada más se van a leer los primeros 2000 bytes, ¿no? A lo mejor yo le podría poner aquí que me leyera más, ¿no? A lo mejor léeme 50,000. Pero de todos modos, como nada más estoy leyendo eso, puede ser que el archivo que estoy recibiendo sea más grande que eso. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que leer en un ciclo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Para que se lea por partes o por pedazos ese archivo, que es como lo estuvimos haciendo en la práctica 1. En este caso, la petición ocuparía varios mensajes, varios paquetes. Entonces, lo que todavía falta hacer aquí
en en este renglón, aquí, lo que todavía falta hacer es meter eso dentro de un ciclo while. Entonces, while this.read sea diferente de -1, o sea, mientras sea diferente del fin de flujo, pues vas a leer y a leer y a leer y a leer mientras haya bytes por leer, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda recibir el archivo completo, porque si no, miren lo que va a pasar. Vamos a correr el servidor. Dice que ya está corriendo. Nos vamos aquí al Postman. Hacemos la petición. Ya que especificamos el URL, especificamos el archivo que se va a subir al servidor y le damos aquí el botón que dice Send. Se hace la petición. Aquí dice mandando la petición. Obviamente no vamos a recibir ahorita una respuesta. ¿Por qué? Porque no he implementado el método put en el servidor. Ajá. Y no sé si se acuerden, pero aquí en el código que vimos la clase pasada, hay varias validaciones donde checas el nombre del archivo y demás. ¿Dónde está acá abajo? Donde se compara que la primera línea diga get, tanto se hace aquí como se hace más abajo. También, aquí también. Entonces, al no encontrar el get, no hace nada, y por eso aquí dice que el nombre del archivo es null. Ajá. ¿Por qué? Porque nada más está validado para el método get. Entonces, lo que tendrían que hacer es en estos ifs, pues agregarle si esto es un get, o es un post, o es un put, o es un delete, o es o meterlo en un switch, ¿no? Como ustedes quieran, para que no pase eso, ¿no? Y ahora si revisamos aquí lo que se recibió, chéquense lo que se recibió. Aquí está, dice que se leyeron 50,000 bytes, que fue lo que puse en el buffer de lectura. Dice aquí donde dice datos, no sé si se vea el tipo de peticiones. Es el del archivo, ¿no? Es yo le puse, de hecho hasta lo escribí mal, puse RDS, pero es RFC. Lo que sí es que cuando ustedes reciban una petición PUT, lo que van a hacer es de este primer renglón, van a tomar el nombre del recurso y van a crear localmente en el sistema de archivos, en la carpeta de publicación, ahí van a crear un archivo con ese nombre. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende eso o no? Profesor. ¿Sí? Ahora, ya crearon el archivo con ese nombre. Ahora, ¿cuántos bytes van a recibir? Conforme siguen leyendo los campos del encabezado, el que les interesa es el que dice content length que generó el Postman. ¿Por qué se les dice cuántos bytes mide el archivo que van a recibir? Y esa va a ser su condición de paro para dejar de leer del lado del servidor. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, una vez que terminan de leer el contenido del encabezado, sigue una línea en blanco, y después de la línea en blanco, ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué se ve ahí? El archivo en claro. El archivo, el archivo en claro, ¿no? Que se está agregando, como les dije, como un arreglo de bytes. Ajá. Entonces, lo que ustedes, insisto, lo que ustedes tendrían que hacer sería no hacer una sola lectura en donde hacen aquí, en esta línea, la línea 35, sino que esto lo van a ciclar en un while true. Bueno, no en un while true, en un while this.read, ¿ve? Mientras eso sea diferente del fin de flujo, pues sigue leyendo. Ajá. Hasta que se termine de mandar lo que se tenga que mandar. Una vez que ya terminaste de recibir, pues si ese archivo sí se puede guardar, pues lo guardas y le regresas la página construida dinámicamente con un 200 OK de que sí se pudo. Y si no, pues ya le dices por qué no se pudo. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero aquí, en esta petición que tenemos aquí, lo que estamos diciéndole al servidor es guarda este archivo en la raíz, porque está directamente después del slash. ¿Sí se entiende? ¿Podría repetirlo, profesor? Por favor. Sí. En esta petición que nosotros cachamos, se está recibiendo un archivo que se llama así,
y se le está diciendo al servidor, guarda este archivo aquí, justamente, en la raíz, en el directorio de publicación. Entonces, si tienes permisos en ese directorio de publicación, permiso de escritura, pues vas y lo guardas y le respondes con un código afirmativo, un 200, ok. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer eso, te hacen una especie de directory traversal, ¿no? O sea, que en lugar de poner eso, pues déjenme, porque como mando ahí unas excepciones por los null, déjenme volver a correr el servidor. ¿Qué tal que en lugar de poner eso, lo que tuvieran puesto es un, aquí, te hacen esta petición. Y ahora revisamos el contenido de la petición. Y y el contenido de la petición dice esto, ¿no? Dice, pone el archivo RFC 2616 en ese directorio, en esa estructura de directorios, donde en teoría esa estructura de directorios debería de existir ahí en la raíz, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces ustedes del lado del servidor, cuando analizan esa petición put, depende de qué les diga la petición, deberían de revisar en su directorio de publicación. ¿En mi directorio de publicación existe esa estructura de directorios? No. Si no existe, le devuelves una respuesta negativa. Si sí existe y tiene permisos de escritura, pues ya guardas el archivo y le respondes positivamente. Si no existe, o a lo mejor sí existe, pero no tiene permiso de escritura, entonces le respondes negativamente y no guardas nada. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sale? Bueno, entonces era lo que les debía y quería que quedara un poquito más claro el uso del Postman. Insisto, lo pueden usar con cualquier petición, con peticiones GET, con peticiones POST, con peticiones de la que sea. Y y bueno, ahorita no lo va a hacer porque a eso. Y bueno, sí, es que aquí está, tenía que quitar eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Otro bug, profe. Sí, ¿verdad? No, es que 127.2000 RFC. Bueno, sí, está bien. Chéquense, aquí hice una petición GET, pedí el archivo y me contestó, ¿no? Con el archivo. Aquí está. Es una petición GET. Si hubiera pedido la página. Aquí está la página, ¿no? De hecho, aquí está el código de respuesta del 200, ok. Y aquí está la página que mando. Y así, ¿no? O sea, les digo, lo pueden usar y está muy fácil de usar para que puedan hacer sus pruebas del funcionamiento de su servidor. ¿Sale? Sí, profe. Bueno. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? En un momento la profesor. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos. En la clase pasada empezamos a ver lo que son los pthreads, los hilos en C de Linux. Bueno, ahí, a partir de ahí, vimos algunas de las funciones de la biblioteca pthread.h, me parece. Vimos las funciones para comparar hilos, para crear hilos, para modificar atributos de un hilo, para acceder a los atributos y leer atributos de un hilo, ¿sí? Vimos un ejemplo que se llama atributo.c, donde modificábamos un atributo de la tabla de atributos de un hilo. No, profesor, creo que eran los atributos los que íbamos a ver, o faltaba Bueno. revisar. Sí, nos quedamos apenas en el primer ejemplo, en la introducción. Va. Entonces, vamos a ver los atributos que tiene un hilo. Entonces, a diferencia de Java, donde
yo puedo acceder a los atributos a través de métodos, como por ejemplo el método setPriority o getPriority, que internamente acceden a la tabla de atributos del hilo y lo obtienen. En el caso del lenguaje C, cada hilo tiene asociada una tabla de atributos que es parecido a una tabla hash, donde está el listado de atributos y su o sus posibles valores. Y yo puedo acceder a ellos, ¿no? Estos son los atributos más comunes de los hilos o los más usados. Por un lado tengo el atributo de alcance, el scope, y ese atributo de alcance me va a decir en dónde se está planificando el hilo. Si se está planificando a nivel de proceso, en cuyo caso se requeriría una biblioteca que me permitiera hacer ese cambio de contexto de un hilo a otro hilo dentro del mismo proceso, o se planifica a nivel del kernel del sistema operativo, en cuyo caso el alcance del hilo pues, tiene que ser conocido hasta el kernel para que se pueda planificar, ¿no? Y guardar en su bloque de control de hilo pues todo el contexto de ese hilo y encolarlo en alguna de las colas del planificador de hilos y asignarle una ranura de tiempo y asignarle procesador y ejecutarlo, ¿no? Entonces, en el presente ya la mayoría de sistemas operativos pueden planificar procesos e hilos a nivel de kernel, entonces ya la mayoría de los sistemas Linux pues, lo hacen así, ¿no? ¿Por qué? Porque es más rápido. Acuérdense que es más rápido hacer un cambio de contexto entre hilos porque se tienen que guardar menos cosas que un cambio de contexto entre procesos que son más pesados y hay que guardar más cosas y cargar más cosas. Pero entonces yo puedo especificar en dónde se va a planificar mi hilo, si a nivel de proceso o a nivel de hilo. ¿Qué visibilidad va a tener? ¿Sí queda claro eso? Profesor. ¿Sí? Luego también tengo la política de planificación. A diferencia de Java, en donde todavía no he encontrado cómo cambiar la política de planificación, voy a seguir buscando a ver si está implementado. En lenguaje C, pues es fácil de especificar cómo quiero que se planifique mi hilo. Por planificación, primero en entrar, primero en salir. El first in, first out, ¿no? El FIFO. Entonces, pero uno lo podría cambiar, por ejemplo, a un round robin, si quiere que los hilos que va a crear siempre se ejecuten en el mismo orden o en algún otro, ¿no? Se tienen políticas de planificación en tiempo real que se llevan al vuelo o se tienen otras que no se llevan al vuelo, son más lentas, como esta política de planificación, el Schedule Other, que es un round robin, pero estándar, no es en tiempo real. O está el Schedule Little, donde va a tratar de planificar los hilos, pero con baja prioridad. No los va a planificar tal cual como vienen, sino con una política de baja prioridad. O sea que solamente los va a planificar en los espacios en los que el procesador no tenga nada que hacer, ¿no? Y o la política de planificación por grupos de hilos, en este caso por lotes. Entonces, ese es otro de los atributos que tiene un hilo, cómo quiero que se planifique, o el orden en el que quiero que se planifique. Otro de los atributos es la prioridad. En Java pues, sí accedemos con el método setPriority y getPriority a ese atributo de la prioridad, ¿no? Y en el caso de Java, los hilos tienen su prioridad entre el 1 y el 10, ¿sí se acuerdan? Profesor. En el caso de los hilos utilizando una política de planificación de tiempo real, tanto el round robin como el first in, first out utilizan este rango de prioridades entre el 1 y el 99. Nosotros lo podemos manipular modificando la tabla de atributos del hilo. Otro de los atributos que manejan los hilos es la herencia. Si tu hilo que tienes en ese momento ahí manipulando crea hilos hijos, puede ser que le heredes cosas a esos hilos hijos, ¿no? A lo mejor les quieres heredar tu prioridad de planificación, a lo mejor les quieres heredar el tamaño de pila, a lo mejor les quieres heredar algún otro atributo que tú tienes. ¿Sí se entiende? Profesor. O les quieres heredar el alcance o tu política de planificación, etcétera, ¿no? Entonces, tú decides si les heredas o no les heredas atributos a tus y los hijos que tú crees. No déjenme estornudar. Vaya. Tenemos otro atributo
que en este caso es la pila. Entonces, tanto yo puedo especificar el tamaño de la pila que se le va a asignar a un hilo. No sé si recuerden que al inicio del curso les dije que en el caso de Windows, bueno, en el caso de cualquier sistema operativo, cuando dentro de un proceso se crean tareas, en este caso hilos, a cada hilo se le tiene que asignar una región de memoria o un pedazo de memoria para que ahí se guarden los valores de las variables que se están usando en las rutinas o subrutinas que está ejecutando ese hilo. ¿Sí se acuerdan? Al menos temporalmente mientras se está ejecutando ese hilo, y una vez que ya finalice ese hilo, pues ya se libera esa memoria. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Esa es la famosa pila. Y les había dicho en ese entonces que para Windows, por cada hilo que se crea, se le asigna un megabyte de memoria, porque normalmente cada hilo no utiliza más que kilobytes, no requieren más. Bueno, depende qué tanto vayas a hacer en esa instrucción, en esa función que va a ejecutar el hilo, ¿no? Depende qué vayas a estar trabajando. A lo mejor estás generando dinámicamente recursos, o trabajando con árboles, con listas, con no sé con qué, ¿no? Con archivos, ¿no? Y a lo mejor sí requieres un poquito de memoria. Pero normalmente basta con kilobytes. Al menos eso dice la documentación, ¿no? Entonces, insisto, en el caso de Windows, cada que se genera una nueva hebra, un nuevo hilo, se le asigna un megabyte de memoria, que no se le asigna de inmediato, se le asigna únicamente al momento que ya va a ser planificado ese hilo. Es cuando dice toma para que te ejecutes, ¿no? Entonces, en el caso de Linux, anteriormente se le asignaban 2 megas de RAM. Y digo anteriormente porque últimamente, de hecho, esta última vez que corrí un ejemplo, vi que me marcó 8 megas. 8 megas pues son de memoria virtual, ¿no? Que no es memoria física, y el hilo realmente no te va a ocupar más espacio del que necesite ocupar dentro de la asignación de variables, ¿no? Pero cuando esa memoria virtual ya se asigna, realmente se le asigna un arreglo, se le asigna un arreglo de bytes y se le da una dirección de inicio. A partir de aquí empieza tu pila y a partir de acá tienes el límite, ¿no? Insisto, no se le va a asignar completo esos 8 megas, al menos solo en papel, insisto, porque es memoria virtual. Físicamente, pues solo se le da un arreglo y se le dice a partir de aquí puedes empezar a consumir, ¿no? ¿Vale? Y es lo que estaba utilizando ahorita Linux, 8 megas por cada hilo. De hecho, ahorita vamos a ver eso en un ejemplo. Y además, tú puedes modificar ya sea el tamaño de la pila para hacerla más grande o más pequeña. La mayoría de las veces se hace más pequeña para que tenga mejor desempeño, porque entre más pequeño el arreglo, pues accedes más rápido, ¿no? A los recursos. Y también puedes modificar la dirección de inicio de las pilas. Dices, yo no quiero que esté acá en esta dirección, quiero que esté en esta otra, ¿no? Y sobre todo, cuando tú quieres compartir el contexto entre hilos. ¿Se acuerdan que en Java ustedes compartían el contexto? Bueno, compartíamos el contexto generando una clase que implementaba la interfaz Runnable y le pasábamos la misma referencia de la clase tipo que implementaba Runnable. Hacíamos un thread T1 igual a new thread y la variable de la clase que implementaba Runnable. Luego thread T2 igual a new thread y la misma variable. Y ya estaban compartiendo contexto. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Hacer eso mismo en C, lo que implicaría sería crear 2 hilos y mediante la tabla de atributos de los hilos, hacer que los 2 hilos apunten a la misma dirección de pila. Entonces, técnicamente los 2 hilos tendrían la misma pila, y entonces técnicamente estarían compartiendo el mismo contexto. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces, para eso es ese atributo de pila. Y por último, tenemos este otro atributo de la dependencia o independencia de un hilo. En el caso del lenguaje Java, no manejo ese atributo. ¿Por qué no lo manejo? A final de cuentas, cuando nosotros volvemos un hilo independiente, de hecho creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, al momento que nosotros volvemos un hilo independiente con la función pthread touch,
en ese momento ese hilo se aísla del hilo main. ¿Qué significa que se aísle? Significa que tiene su propio espacio de direcciones de memoria. Y al tener su propio espacio de direcciones de memoria significa que puede finalizar después del hilo main, porque todos los hilos que son creados dentro del main, pues no pueden finalizar después del main. ¿Sí se entiende? Son dependientes de ese hilo principal, del hilo main. Entonces, si tú ahí vuelves independiente un hilo principal, pues ese hilo puede finalizar mucho después de que ya haya finalizado tu programa, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesita ese espacio de direcciones de memoria, tiene el suyo. Entonces, ya no es dependiente de tener que terminar antes de que finalice la ejecución de tu programa, tu proceso. Y en caso de que termine antes que tu main, pues de inmediato se liberan los recursos asociados a la pila de ese hilo. Habíamos dicho que en el caso de Java yo no puedo manejar esa independencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Java no tenemos un lenguaje compilado totalmente, ¿no? Sí tenemos un compilador que va a bajar las instrucciones de código fuente, las va a bajar a un lenguaje intermedio, que es el bytecode, pero no las va a bajar inmediatamente a ensamblador, como hace el lenguaje C. Lenguaje C, todo lo que compilas lo baja a ensamblador para que sea eficiente, y entonces ya no depende de ningún intérprete, ¿no? Todo lo que se generó, el ejecutable, pues ya está en lenguaje ensamblador, se interpreta directamente en lenguaje máquina. En el caso de Java, y en el caso de Python, que es todavía más fuerte eso, Java tiene un compilador intermedio, bueno, un compilado no a bajo nivel, sino a nivel intermedio. ¿Para qué? Para que quede un código independiente de máquina virtual, y ya la máquina virtual está adaptada a cada arquitectura y a cada plataforma, y es la que se encarga de aterrizarlo al ensamblador, ¿no? Entonces, yo requiero que la máquina virtual siempre esté corriendo para hacer esa interpretación del bytecode y aterrizarlo. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, forzosamente cuando yo corro el método main, de hecho, quien corre el método main es la máquina virtual, y entonces siempre tiene que estar corriendo. Yo no puedo hacer que un hilo finalice después del main por el simple hecho de que quién va a interpretar ese bytecode, pues lo tiene que interpretar a fuerzas la máquina virtual, ¿no? Y eso se hace dentro del main. Entonces no puedo hacer que un programa finalice después que el main, porque no habría quien interpretar ese bytecode. Ese es el problema que tengo en Java, ¿no? ¿Vale? Entonces por eso es que en Java no vimos la parte de la independencia, porque no lo maneja, y no lo maneja, ¿por qué? Por la máquina virtual. En el caso del lenguaje C sí la tengo. Entonces yo puedo volver independiente un hilo del hilo main, y eso me va a dar un beneficio, bueno, dos beneficios. El primero es que puede finalizar después que el main, y el segundo es que cuando el hilo finalice, si es que finaliza antes del main, de inmediato se pueden reutilizar los recursos de la pila de ese hilo para generar nuevos hilos, lo cual sería muy útil si estoy utilizando una aplicación. Bueno, si tengo una aplicación donde se estén generando muchísimos hilos y yo requiera reutilizar rápido la memoria, ¿no? Para poder generar más hilos. ¿Sí se entiende? Profesor. Dale. Bueno, entonces, estas son las funciones, los getters, con los que voy a poder acceder a la tabla de atributos de un hilo. Ajá. Entonces, si yo quiero acceder a la tabla de atributos de un hilo para modificar, bueno, más que para modificar, para conocer alguno de los atributos de un hilo, conocer su alcance, conocer su política de planificación, conocer su prioridad, conocer qué le está heredando a los hilos hijos, conocer cuánto mide su pila o dónde está ubicada su pila, y saber si es dependiente o independiente del hilo main, lo hago a través de estas funciones. ¿Qué requiero? Lo único que requiero es crear, antes de crear mi hilo, tendría que generar una variable de tipo pthread attr, ahí está, pthread attribute table, y y ya le ponen el nombre que quieran. Ya que declaré esa tabla de atributos, como les dije que es como una tabla hash,
pues se tiene que cargar en memoria, entonces se le tiene que asignar memoria dinámicamente, ¿no? Y para hacer eso, pues esa tabla se tiene que inicializar. En este caso, una forma de inicializarlo es a través de, ¿dónde estás? Es a través de esta función que se llama pthread attribute init. Entonces, después de hacer eso, ustedes tendrían que hacer un tabla igual a pthread thread attribute init. Es más, ni siquiera tengo que hacer esto. Ahí está, ¿no? Inicializan su tabla y nada más le están pasando la referencia de la tabla de atributos a la que se le va a asignar memoria y ya va a quedar su tabla de atributos cargada en memoria. Cuando ya no la necesiten, lo único que van a requerir es liberar la memoria asociada a esa tabla, como con la función pthread attribute destroy, y ya con eso se libera la memoria asociada a esa tabla de atributos. Pues ahora, si ustedes quieren acceder a alguno de los atributos de la tabla de atributos de ese hilo, pues tienen estos diferentes métodos que empiezan de aquí hacia abajo. Son sus getters, ¿no? Si se ven o no se ven. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si ustedes crean un hilo y antes, bueno, ya sea que lo hagan antes de crearlo o después de crearlo, si lo hacen antes de crearlo, no necesitan crear el hilo, simplemente dada la tabla de atributos, verifican cómo se van a crear los hilos de ahí. Si lo hacen ya que está creado el hilo, se tendría que haber creado el hilo usando esa tabla de atributos y entonces ya consultan a la tabla de atributos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitarían hacer? Por ejemplo, si quieren saber si ese hilo se va a crear dependiente o independiente, lo único que tendrían que hacer es un... Ay, oh, int, ¿cómo le pongo? Pues X, ¿no? Y ya nada más tendría que invocar a la función pthread, ay, attr, get detach state, get detach state, y le ponen la tabla de atributos y le ponen la variable donde les va a devolver, no, es la X, donde les va a devolver cómo se van a crear los hilos, si van a ser dependientes o independientes. Y ya que se ejecutó esa instrucción, ustedes ya tendrían aquí en esta variable X, la constante asociada de si se creó de manera dependiente o independiente. ¿Cuál es esa constante asociada? Aquí la tengo. No sé si se alcanza a ver. Pthread create detach, o como se diga. Y o pthread create joinable. Ahorita en la siguiente, cuando borre esto se va a ver mejor, ¿no? Entonces ya nada más validarías si X es igual a pthread create detach, bueno, ¿cómo se pronuncia? O si no, bueno, si es eso, entonces el hilo se creará independiente. Si no, si el X es igual a pthread create joinable, entonces el hilo se creará dependiente. ¿Sí se entiende o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, eso sería para el caso de ese atributo, ¿no? Y así para muchos. Por ejemplo, esta otra función que es para acceder a otro de los atributos del hilo. Esta función pthread attribute getGarSize lo que va a hacer es devolverles el tamaño del área de resguardo. ¿A qué le suena área de resguardo? ¿No le suena nada? No, ni idea, profesor. Nada más déjenlo, pongo aquí.
Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuánto mide el área de resguardo, simplemente declaran una variable de tipo size_t, que es un tamaño variable, y invocan a la función PyThread attribute getGarSize, y en esa variable tam pues les va a quedar alojado el tamaño de su área de resguardo. El área de resguardo se necesita porque, acuérdense que nosotros en la memoria, hagan de cuenta que esto es la memoria que se tiene, bueno, parte del heap de la memoria, la parte alta de la memoria RAM, que es la memoria de rápido acceso, y cada que tú creas un hilo, y ese hilo se va a planificar, pues le vas a asignar un pedazo de memoria, ¿no? Entonces, dices, voy a crear un hilo, pues pásame un pedazo de memoria. Ya quedamos que en el caso de Linux, te va a dar 8 megas. Y en esos 8 megas te debería de alcanzar bien para que se guarden los valores asociados a tus variables que estés asignando dentro del cuerpo de las instrucciones que está ejecutando ese hilo. Pero pudiera ser el caso que no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú estás escribiendo? ¿Qué pasa si tú, qué pasa si tú estás escribiendo aquí, en esta parte de memoria, y te pasas? Imagínate que excedes la memoria asociada a la pila de tu hilo y sigues escribiendo. ¿Qué pasaría? ¿No pasaría nada? ¿O sí pasaría? ¿Pasaría o no pasaría? ¿Qué pasaría? Muy buena pregunta. Pues pasaría una violación de segmento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se fueron más allá de su área protegida de memoria para su pila y estarían invadiendo espacio de otro proceso o de otro hilo. Ajá. O sea, estarían invadiendo espacio de otro programa a lo mejor, ¿no? O de otra tarea, depende cómo esté acomodado en la RAM la pila de cada proceso o de cada hilo, ¿no? Acuérdense, tanto cada proceso tiene su pila como cada hilo tiene su pila. Ajá. Entonces, si esa pila quedamos que no es más que un arreglo de bytes que se te asigna, se te da una dirección de inicio y a partir de aquí puedes alojar tus variables. Pero si tú te pasas del límite que te dan, pues ya estarías invadiendo a lo mejor la pila de otro hilo o la pila de otro proceso. ¿Sí se entiende? Profesor, Y es donde nos vendría ahí la violación de segmento, ¿no? Es el mensajote ese, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, una vez que finaliza el espacio de nuestra pila, se nos asigna otro espacio de memoria. este, Y ese espacio de memoria que se nos asigna adicional por si tiene que crecer la pila, se llama área de resguardo. Ajá. Que precisamente se da para que no vayas a empezar a invadir de inmediato espacio de direcciones de memoria de otro hilo o de otro proceso. Pues si necesitara crecer tu pila, pues tiene ¿cómo se dice? Ese colchoncito para crecer sin problema. ¿Sí se entiende? sí, profesor. Entonces, para eso es el área de resguardo, simplemente. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, ¿y ese tamaño es estandarizado o existe algún límite o cotas inferior, superior? En el caso de Windows sí hay límites. En el caso de Linux no he encontrado, porque dice que depende de muchas cosas, ¿no? De entrada depende de la cantidad de tareas que tengas corriendo, depende de la cantidad de memoria RAM que tú tengas, depende de la cantidad de procesos que estén corriendo en tu sistema. Porque acuérdate que el sistema es multiproceso y es multitarea. Entonces todo eso se tiene que estar gestionando. Además, también tiene que ver el tamaño de la página de memoria que estés utilizando. Ajá. Pero si ustedes lo que quieren es conocer cuánto mide esa área de resguardo, pues lo único que tendrían que hacer es esto que está aquí en color verde, y ya con eso conocerían el tamaño de su área de resguardo. Ujú. Ahorita vamos a ver un ejemplo, el de atributos, y van a ver qué fácil es hacer algo así con esto, ¿no? ¿Vale?
De hecho, en el ejemplo hacemos algo parecido, pero lo hacemos para conocer el tamaño de la pila. Nada más sería cambiar la función pthread attribute getStackSize y lo cambias por el pthread attribute getGuardSize. O sea, nada más cambias una función por la otra y ya te lo imprime. Así de fácil. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No, profesor, de momento no. Sale. Bueno, entonces tenemos esta otra función, pthread attribute getInheritSket. Esa función para lo que nos va a servir es para saber si se van a heredar o no se van a heredar atributos una vez que nuestro hilo cree hilos hijos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué valores pueden venir acá? Bueno, de hecho, para acceder a saber eso, no solamente bastaría con declarar una variable de tipo entero, así como lo hicimos aquí, y en lugar de invocar esta función, pues invocaríamos la función pthread attribute getInheritSchedule, y le pasamos la referencia de la tabla de atributos y le pasamos la referencia del entero, ¿no? Así como aquí le hicimos, pero con esta otra función. Y lo que tendríamos aquí en esta variable sería cosa nada más de compararlo contra unas constantes que ahorita les voy a enseñar que tengo en la siguiente diapositiva. Nada más déjenme borrar esto para que no me estorbe. Y aquí está. Entonces, si nosotros le invocamos esa función del setInheritSched, lo que nos puede devolver es esto, un pthread inheritSched, que significa que los atributos van a ser ignorados. ¿Y eso qué significa? Que no vamos a heredar nada a los hijos. Y si no les heredamos nada, ¿qué significa? Que los hijos se van a crear con los atributos de default. Ajá. O lo que nos dé ese entero, podríamos compararlo contra pthread explicit schedule, que significaría que se está heredando la política de planificación, se está heredando la prioridad de planificación, se está heredando el alcance del hilo. ¿Se entiende? Profesor, Sí. Bueno, entonces para eso es esa función, ¿no? Si es que quisiéramos conocer si se está heredando o no se están heredando estos parámetros a los hilos. Luego tenemos la función pthread attribute getSchedule policy, que me va igual a requerir un entero. Entonces lo podría hacer así como declaro mi entero, invoco a la función, en este caso en vez de ser esta, sería la función pthread getSchedulePolicy, y le paso como referencias la tabla de atributos y la referencia del entero donde se va a almacenar el valor de una constante que igual voy a tener que comparar para saber si es ya sea la constante schedule first in, first out, o la constante schedule round robin, o la constante schedule other. Ajá. Para saber qué política de planificación se está utilizando para mi hilo. ¿Sale? ¿Sí queda claro? profesor. Luego tengo la función pthread attribute getScope, donde me va a decir el alcance de mi hilo para saber si ese hilo se está planificando a nivel de kernel o a nivel de proceso. Igual para esa tendría que declarar un entero más mi tabla de atributos, invocar a la función pthread attribute getScope, y lo que me devuelva aquí en este entero, compararlo con la constante aquí, pthread scope system, que significa que el hilo se va a planificar a nivel del kernel del sistema operativo, o me devuelve la constante pthread scope process, que significa que el hilo se está planificando a nivel de proceso nada más. Luego tengo la función getStackAddress. Para esa función getStackAddress lo que requiero es simplemente el pasarle un doble apuntador, porque lo que me va a devolver es una dirección de memoria, que es la dirección de memoria donde se encuentra el inicio de la pila del hilo. Entonces,
Entonces, lo que voy a tener es bueno, voy a invocar a la función pthread attribute get stack address. Eso, insisto, me va a devolver este doble apuntador. Y ese doble apuntador es el que yo podría, mediante el método setStackAddress, asociar a diferentes hilos para que estén compartiendo el mismo contexto. Ajá. Así de fácil, ¿no? Pasándoles esa variable de doble apuntador. Si yo quiero saber cuánto mide la pila de un hilo, igual declaro una variable de tipo size_t e invoco a la función pthread attribute get stack size, y aquí se va a almacenar el tamaño de la pila para conocer cuánto mide, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita en un ejemplo. Y así como estos son los getters para obtener cada uno de los valores de los atributos, pues también aquí están los setters, ¿no? Entonces, si lo que quiero es modificar alguno de los atributos, igual lo que correspondería hacer sería crear una variable de tipo pthread attribute table, inicializarlo, y ya que lo inicialice, depende cuál es el tipo de valor que se le tenga que pasar como parámetro a ese setter, a ese set, y es el que voy a crear, voy a modificar y voy a invocar a la función set. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme borrar para que se pueda ver. Ay, le di borrar y aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, si quieres modificar la independencia de un hilo, pues tendiendo ya tu tabla de atributos, accedes, le pasas la referencia de la tabla de atributos y le pasas alguna de estas constantes, depende que quieras, ¿no? Que sea dependiente o independiente. Dependiente con joinable, independiente con detached. Lo mismo si quieres modificar la prioridad de un hilo, para eso no necesitas la tabla de atributos, eso lo haces directo sobre el hilo. Nada más invocas a la función pthread set schedule priority, invocas al ID del hilo y le pones la prioridad. Si quieres modificar el tamaño del área de resguardo, generas una variable de tipo size_t, especificas el tamaño del área de resguardo. Ese tamaño tiene que ser múltiplo del tamaño de la página de memoria que maneje tu sistema operativo. Y al menos eso es lo que dice la documentación. Y entonces ya invocas a la función pthread attribute setGarSize, le pasas la referencia de la tabla de atributos y el valor que le vas a asignar al tamaño de área de resguardo. Lo mismo va a ser cuando modifiques el tamaño de la pila, ¿no? Aquí, con la función setStackSize, primero vas a declarar una variable de tipo size_t. Ese tamaño tiene que ser múltiplo del tamaño de página de memoria que maneje tu sistema operativo. Y entonces ahora sí ya invocas a esta función, le pasas la referencia de la tabla de atributos y el valor que le vas a asignar a esa pila. Si quieres heredar o no heredar atributos, pues igual, ¿no? Declaras un entero con alguna de estas dos constantes, ya sea pthread inherit schedule o pthread explicit schedule. Invocas a la función pthread attribute set inherit schedule, le pasas la referencia de la tabla de atributos y la constante. Y a partir de ahí, ya sea que herede o que no herede los atributos, el hilo. Y así para los otros, el alcance, la dirección de pila y la política de planificación. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. No lo tengo. Déjenme iniciar mi Ubuntu. Ah, mira qué rápido cargo ahora. Este ejemplo apenas no, de hecho ya lo subí a la página hace rato que lo modifiqué. Entonces tenemos aquí un ejemplo, un programa que se llama atributo.c, y en este ejemplo lo empezamos importando las bibliotecas que vamos a usar, ¿no?
ya habíamos quedado, stdio lo vamos a utilizar para ¿cómo se llama? Para usar el printf, el stdli porque usamos el exit y el pthread.h porque usamos las rutinas para la manipulación de los hilos, ¿no? Pthread join, pthread init, pthread attribute init, pthread create, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas funciones. Entonces, para eso son esas bibliotecas. En este caso vamos a crear dos hilos. Los dos hilos van a invocar a la función imprime. De hecho, es el mismo ejemplo que vimos el primero la mundo, solo que aquí ya estoy usando una tabla de atributos en uno de los hilos. Entonces voy a tener dos hilos, los dos hilos van a invocar esta función. Como voy a tener dos hilos, pues declaro mis descriptores para los dos hilos, T1 y T2. Como voy a modificar la tabla de atributos, pues declaro mi tabla de atributos, ¿no? Mi variable de tipo pthread attribute table. Cada hilo va a recibir un atributo, digo, un parámetro diferente, ¿no? El hilo 1 va a recibir este atributo, este parámetro, que se llama mensaje 1. El hilo 2 va a recibir este parámetro, mensaje 2. Estas variables que están aquí declaradas son para obtener el valor de retorno de la función pthread_create y simplemente validar si se crearon bien esos hilos. Y esta otra variable es para saber si se pudo inicializar mi tabla de atributos. Acuérdense que se le tiene que asignar memoria también. Y esta otra es simplemente para saber si se pudo modificar el atributo, que en este caso es modificar el tamaño de la, más bien obtener el tamaño de la pila del hilo que se va a crear. Entonces, como voy a modificar el tamaño de la pila, bueno, no lo voy a modificar, voy a leer el tamaño de la pila. Ese tamaño, pues, es una variable de tipo size_t. Entonces, aquí ya la estoy inicializando, ¿no? La declaro y la inicializo a 0. Entonces, inicializo mi tabla de atributos. En este caso voy a modificar un atributo. Estoy modificando el atributo de la independencia. Estoy especificando que el hilo o los hilos que se creen a partir de la tabla de atributos van a ser independientes desde que se crean. Simplemente poniéndole el valor pthread_create_touch, para que desde un inicio sean independientes los hilos, porque si no, pues por default son joinable, ¿no? Son dependientes del hilo principal. Entonces, ¿hasta ahí sí se entiende? Aquí estoy diciendo, con esta función estoy diciendo, voy a modificar la independencia del hilo, como con la función pthread attribute set detach state. Y esa independencia, ¿cómo la voy a poner? Como independiente. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Y lo segundo que voy a hacer es leer el atributo tamaño de pila. ¿Cómo lo leo? Con la función pthread attribute get stack size. ¿Y dónde me va a devolver el tamaño de la pila? Aquí, en la variable tamaño, que es una variable de tipo size_t. Entonces, obtengo la lectura del tamaño de pila y aquí ya le estoy imprimiendo, ¿no? No necesito crear el hilo para acceder al tamaño de la pila porque lo estoy leyendo directamente de la tabla de atributos. Entonces, con que ya tenga la tabla de atributos, pues ya puedo saber cuánto va a medir la pila del hilo que se cree mediante esa tabla de atributos. Ajá. Entonces, creo dos hilos, a T1 y a T2. El hilo T1 se va a crear a partir de los atributos de la tabla de atributos que se generó. El hilo 2 no. El hilo 2 se va a generar con los atributos default. Ambos hilos van a invocar a la función imprime. El hilo 1 le va a pasar como parámetro mensaje 1, el hilo 2 le va a pasar como parámetro mensaje 2. Y ya cuando no necesite la tabla de atributos, pues hay que liberar la memoria que se le asignó, ¿no? Se le asignó mediante la función pthread attribute init. Se va a liberar esa memoria con la función pthread attribute destroy. Y después simplemente bloqueo la ejecución del hilo principal hasta que finalicen T1 y T2. En ambos casos la función imprime no devuelve ningún valor de retorno. Entonces por eso le pongo null. Y ya después ya nada más imprimo el valor de retorno de la función pthread_create para ver si sí devolvió 0. Y termino la aplicación. Y la función imprime lo único que hace es que lo que reciba como parámetro lo convierte en una cadena y lo imprime. Y ya. ¿Hasta ahí tienen dudas?
No, profesor. Entonces vamos a probarlo. GCC menos pi3 y se llama atributo.c menos o atributo. Lo corremos. Y ahí está, ¿no? Me dice que se creó la tabla de atributos. Me dice que la pila va a ser de esta cantidad de bytes, que es igual a 8 megas. Esos son 8 megas. Y luego se planifica primero el hilo 1, imprime el mensaje que se le pasó como parámetro, que es la cadena hilo 1. Luego se crea el hilo 2, se planifica, se imprime bueno, invoca la función de imprime y imprime la cadena que se le pasó como parámetro hilo 2. Y ya nada más por último, después del join, después de que ya terminaron esos dos hilos, imprimo los valores de retorno de la función pthread_create y ya. Entonces, si se fijan, es sencillo trabajar con la tabla de atributos, nada más que sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando trabajamos con la pila. Ajá. Para no, por ejemplo, si tú colocas la pila en una dirección, no estar invadiendo espacio de dirección de memoria de otro hilo, ¿no? O de otro proceso, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesor, de momento no. Bueno, también les iba a enseñar otro ejemplo antes de seguir. Déjenme ver si está aquí. Ah, sí. Este ejemplo no tiene que ver con atributos, simplemente requiere parámetros, porque ahorita no hemos visto cómo pasar más que un parámetro, pero qué tal que necesitas pasar más de un parámetro a un hilo. Entonces, para eso tenemos este ejemplo. Este también está en la página, en la carpeta hilos, C, hilos. Otra vez, ¿no? Incluimos nuestras bibliotecas que vamos a ocupar. La única que tenemos aquí diferente, pues es esta, porque vamos a utilizar la función malloc para nuestra estructura, para asignarle memoria a nuestra estructura. Entonces, en este caso tenemos una estructura que se llama sumandos. Vamos a crear un hilo, ese hilo va a invocar a la función suma, y para poder hacer una suma, al menos necesitamos tener dos sumandos, ¿no? Entonces, esos dos sumandos los vamos a pasar a través de una estructura. Entonces, si se fijan aquí en la definición de la estructura, tenemos nuestros dos sumandos. Bueno, que en este caso nada más son dos sumandos, pero pudieran ser n sumandos, ¿no? En este caso vamos a hacer suma de números enteros. Entonces tenemos aquí nuestra función suma. Nuestra función suma nos va a devolver un resultado, que aquí está declarado e inicializado. Lo único que hacemos es tomar el parámetro, aquí está, el parámetro que se recibe, asumimos que es un apuntador a una estructura y lo asociamos aquí. Entonces, a través de ese apuntador vamos a poder acceder a cada uno de los sumandos y poder hacer a la suma, ¿no? Entonces, ya que podemos acceder a cada uno de los sumandos, pues hacemos la suma y la devolvemos. Entonces, ya en la función principal de nuestro programa, lo único que hacemos, como les dije, solo vamos a crear un hilo, entonces solo necesito un descriptor de un hilo, que es una variable de tipo pthread_t. En esta otra variable que estoy declarando aquí, voy a obtener el valor de retorno de la función suma. Entonces, creo mi apuntador a la estructura para cargar el valor de los sumandos. Le asigno memoria. Inicializo cada uno de los sumandos. Y creo mi hilo. Entonces, a la hora de crear el hilo, el descriptor del hilo se va a almacenar aquí. Ese hilo se va a crear con los atributos de default. Va a invocar a la función suma. Y le voy a pasar como parámetro el apuntador a la estructura. Entonces ya una vez que se invoque a la suma, se recibe ese apuntador a la estructura. Aquí se reconstruye el apuntador a partir del dato genérico que se recibió. Se extraen los sumandos, se suman, se devuelve el resultado. Ese resultado lo voy a obtener aquí cuando invoque a la función pthread_join. Entonces, acuérdense, en pthread_create se está lanzando un nuevo hilo desde el hilo principal. Yo no sé en qué momento se va a planificar,
Pero si yo quiero acceder al valor de retorno de esta función suma que se está invocando aquí, lo voy a hacer desde la función pthreadJoin, donde, pues aquí, en el segundo parámetro. Aquí digo qué hilo, se va a bloquear el hilo principal hasta que finalice este hilo, y como ese hilo está ejecutando una función que devuelve un valor de retorno, aquí tengo ese valor de retorno. Y ya que tengo ese valor de retorno, pues ya puedo trabajar con él. En este caso simplemente para imprimir el resultado, ¿no? Y ya después cuando ya no necesite la memoria, pues la libero. Y ya. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, en este caso no hay que hacer el casta void asterisco cuando pasamos el parámetro de X. Cuando pasamos el parámetro En de pthread X. create. Aquí, Ahí. bueno, no, mira. Si quieres lo puedes poner, pero no se necesita. Mira, vamos a correrlo. Vamos a compilarlo. GSC menos pthread. Y lo retorno, menos O. Ahí, ahí. Ah, sí, sí, sí se necesita. ¿Sí? No sé qué dice. Ah, bueno, ahorita se lo pongo. Dice cast pointer por an integer. Sí es por el entero, ¿eh? Ahorita se lo pongo. Aquí podemos ver los datos que se pasaron como parámetro. Hizo la suma, me devolvió el resultado y estoy imprimiendo el resultado y ahorita se lo pongo. Ah, bueno, aquí lo que me está marcando, lo que me está diciendo, pues es que el resultado es de tipo entero y estoy haciendo la conversión, ¿no? Que tiene diferente tamaño aquí, a la hora de hacer el return. Pues eso lo puedo quitar con unos asserts, ¿no? Pero bueno, ahorita lo checo eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, ahorita acabando la clase, checo eso. Vamos a empezar a ver lo que es la sincronización de hilos. Al igual que en Java, pues como los hilos que yo voy a estar lanzando van a estar compartiendo el espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron lanzados, pues también tengo que establecer mecanismos de sincronización para poder garantizar la consistencia de los datos compartidos, ¿no? Dentro de una sección crítica. ¿Cuáles son? Variables globales y descriptores de entrada y salida, ¿no? Entonces, en el caso del lenguaje C, lo que puedo hacer para poder establecer esa sincronización y establecer mis secciones críticas, bueno, mi exclusión mutua dentro de la sección crítica, es a través de estos candados, que se llama mutex o mutex, como le quieran decir, que va a ser el equivalente en Java a utilizar la interfaz lock. Ajá. Y el equivalente después al reentran lock y al readwrite lock, al reentran lock, pues es este mismo mutex. Y el readwrite lock igual va a ser el mutex, pero modificando un atributo del mutex. ¿Por qué? Porque el mutex también tiene su tabla de atributos. Ajá. Entonces, para poder establecer un bloque sincronizado en C, que era lo equivalente en Java a utilizar la interfaz lock e invocar el método lock y después el unlock para desbloquear el monitor de acceso, aquí lo voy a hacer con la variable de tipo pthread_mutexT. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en mi código lo único que tengo que hacer es, antes de que yo llegue a la sección crítica, que es donde se hace la modificación de una variable compartida, tengo que acceder de manera secuencial al monitor de acceso. Para hacer eso, empiezo declarando una variable de tipo pthread_mutexT, y ya que declaré esa variable de tipo pthread_mutexT, dado que ese mutex tiene una tabla de atributos, pues tengo que inicializarla. Esa inicialización se puede hacer de manera estática mediante la constante pthread mutex initializer,
o se puede hacer de manera dinámica mediante la función pthread-mutex-init. La diferencia entre hacerlo de manera estática o de manera dinámica es que si lo hacemos de manera dinámica podemos acceder a la tabla de atributos del mutex, que aquí está. Si lo hacemos estáticamente, no hay cómo acceder a la tabla de atributos. Si lo hacemos dinámicamente, sí podemos acceder a esa tabla de atributos. ¿Sí se ve o no se ve la diferencia? ¿Sí? Bueno, entonces, entonces una vez que tú ya creaste el mutex, o sea, ya declaraste la variable de tipo pthread-mutex, ya la inicializaste, ya sea estática o dinámicamente, para poder generar para poder utilizar tu bloque sincronizado, lo único que necesitas es invocar a la función pthread-mutex-lock. Así como en Java invocábamos el método lock, aquí simplemente invoco a la función pthread-mutex-lock. A partir de ahí, solamente un hilo va a poder acceder al monitor de acceso para bloquearlo, y solamente ese hilo que haya logrado acceder al monitor de acceso va a poder ejecutar la siguiente instrucción, o las siguientes instrucciones, ¿no? Hasta que ya haya terminado de modificar los datos, ya no se corra peligro de generar inconsistencia en la información, y entonces ese hilo debe de liberar ese bloqueo sobre el monitor de acceso. ¿Y cómo lo hace? Invocando a la función pthread-mutex-unlock. Entonces, una vez que se libera ese monitor de acceso, cualquier hilo podría acceder a él para bloquearlo nuevamente, ¿no? Nada más acuérdense que esta función pthread-mutex-lock es bloqueante. Entonces, ¿qué significa? Que si tú no puedes acceder al monitor de acceso para bloquearlo, te vas a quedar bloqueado de manera indefinida hasta que alguien más lo desbloquee. Bueno, alguien más, en este caso el que posea en ese momento el monitor de acceso, ¿no? O en su defecto, si tú no te quieres quedar bloqueado, pues en lugar de utilizar la función pthread-mutex-lock, utilizas la función pthread-mutex-try-lock. Con la función pthread-mutex, pero en caso de que no se pueda, porque ese monitor ya esté bloqueado por otro hilo que te ganó, no se va a bloquear el hilo, simplemente te va a devolver un 0. Si te devuelve espérenme, déjenme ver si es un 0, porque si no, antes de... mm, 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 no es. Aquí está. Sí, es 0. Si te devuelve un 0, significa que ya está bloqueado el monitor de acceso. Y si ya está bloqueado, pues ya puedes hacer que tu hilo mientras se vaya a hacer otra cosa. ¿Para qué? Para que no se quede bloqueado. ¿Por qué? Porque el quedarse bloqueado significa que va a estar ocioso, no va a estar haciendo nada, ¿no? Entonces ya dependiendo de la lógica del programa, lo que necesites en ese momento, pues si te importa mucho el desempeño de la aplicación, pues vas a utilizar el pthread-mutex-try-lock para intentar acceder a la sección crítica, y en caso de que no puedas, pues pones al hilo a hacer otra cosa. Si no te importa tanto el desempeño, pues usas a la función pthread-mutex-lock, y en caso de que no se pueda acceder al monitor de acceso, pues se va a quedar ahí pasmado ese hilo hasta que se pueda, ¿no? ¿Sí se entiende? Profesor. Sí, profe. Y ya por último de estas funciones tenemos la función pthread-mutex-setPriorityCeiling. Esa función, para lo que me va a servir es para poder obtener la prioridad o el techo de prioridad de planificación del mutex. ¿Qué significa eso? A diferencia de Java, donde a mí no me importaba tanto la prioridad que tenía el mutex, aquí en lenguaje C sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando un hilo sale de contexto de ejecución, y bueno, si sale de contexto de ejecución porque se le acabó su ranura de tiempo, pues en cuanto sale, cambia de estado de ejecución a de estado listo, se vuelve a encolar en la cola del planificador, esperando que se le asigne una ranura de tiempo, y esa ranura de tiempo se le va a asignar de acuerdo a la política del planificador, ¿no? Que en este caso acuérdense que puede ser first in, first out, puede ser round robin o puede ser otra. Entonces,
Dependiendo de la política del planificador, puede ser, por ejemplo, en el caso de que sea first in, first out, se van a intentar planificar primero los hilos que tengan mayor prioridad. Pero ¿qué pasa si tú eres un hilo que posee un mutex? O sea, pues en ese momento posees un monitor de acceso. Ese monitor de acceso también tiene una prioridad. Y puede ser que sea una prioridad igual a la tuya, o puede ser que sea una prioridad más alta que la tuya, o puede ser que sea una prioridad más baja que la tuya. Entonces, ¿con base en qué prioridad te debe de planificar el planificador a ti? ¿Con tu prioridad o con la prioridad del mutex que en ese momento posees? ¿O con la prioridad de los hilos que están bloqueados esperando a que liberes ese monitor de acceso? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Sí se entiende la pregunta o no? Ya no solo va a bastar tu propia prioridad para planificarte. Ahora requieres de tu prioridad, y si aparte en ese momento que tú te vas a planificar, tú eres dueño, en ese momento posees el monitor de acceso, pues ahora va a depender de tu prioridad más la prioridad del monitor de acceso. Y si además de tu prioridad y la prioridad del monitor de acceso, hay muchos hilos que están esperando a que sueltes ese monitor de acceso, pues también va a considerarse la prioridad de esos hilos que están en espera de que sueltes el monitor de acceso, ¿no? O sea, se vuelve un relajo. Bueno, no es que sea un relajo, sino que se vuelve más complejo, ¿no? Porque ya no nada más te estás considerando a ti, estás considerando a ti, al monitor de acceso y a los otros hilos que están en espera de que aflojes ese recurso, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya si quieres no le dejamos ahí porque ya son casi la media. La clase que viene vemos cómo se resuelve eso y continuamos con la parte de sincronización de hilos. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Bueno, Gracias. entonces tengan muy bonita tarde, provecho si van a comer y los veo la siguiente clase. Gracias, profe. Igual.